Hola, me llamo Adam Bennett. Tengo 28 años y soy originario de un pequeño y polvoriento pueblo de Texas, pero llevo 5 años trabajando duro en Denver. Trabajo como redactor publicitario junior en Sterling Marketing Solutions, una de esas empresas medianas del centro de la ciudad que se encarga de las campañas publicitarias de todo tipo de empresas, desde cervecerías locales hasta grandes startups tecnológicas. No es un trabajo glamuroso. La mayoría de los días me paso el día encorvado sobre un escritorio en una oficina compartimentada, creando eslóganes y publicaciones para redes sociales que nadie recuerda. Visto siempre las mismas camisas descoloridas, compro un café barato en la máquina del vestíbulo y me aprieto en el abarrotado tren ligero cada mañana, mezclándome con el mar de viajeros con sus auriculares puestos y los ojos pegados a los teléfonos. Mis amigos de mi ciudad natal solían bromear diciendo que soy el rey de conformarme. Adam, eres el tipo que juega sobre seguro, me decían mientras tomábamos unas cervezas durante mis escasas visitas a Texas. Y, sinceramente, no podía discutirles. Mi vida siempre ha consistido en sobrevivir, pagar el alquiler de un pequeño apartamento de una habitación en una zona peligrosa de Capitol Hill, comprar burritos para cenar y enviar a mi madre todo lo que me sobra. Ella tiene ahora 62 años. Vive sola en nuestra antigua casa familiar a las afueras de Austin y sobrevive gracias a la seguridad social y a algún que otro trabajo ocasional limpiando casas. Mi padre era el sostén de la familia, un mecánico que reparaba camiones hasta que su cuerpo dijo basta. Pero el año pasado, todo se vino abajo cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón. Los tratamientos agotaron nuestros ahorros. Incluso después de su muerte, las facturas médicas siguieron acumulándose como una broma cruel. Pedí préstamos, agoté las tarjetas de crédito, hice lo que fuera para pagar el funeral y evitar que mi madre perdiera la casa. Ahora estoy ahogado en una deuda de más de $50,000 y es como una sombra que me persigue a todas partes. Últimamente, las cosas han empeorado. Hace 2 semanas, mi casero deslizó una notificación de desahucio bajo mi puerta. 3 meses de retraso en el alquiler, sin prórrogas. He estado luchando, aceptando trabajos freelance, reescribiendo entradas de blog por unos centavos, vendiendo mi vieja cámara DSLR en Craigslist, incluso pidiendo préstamos a antiguos compañeros de la universidad, pero las respuestas son siempre las mismas. Un comprensivo, lo siento, tío, son tiempos difíciles, o un rápido rechazo en Venmo. Nadie quiere ayudar al tipo que siempre está al borde del abismo. Paso las noches mirando al techo, calculando cuánto tiempo puedo estirar mi último sueldo, preguntándome si acabaré durmiendo en el sofá de un amigo, o peor aún volviendo a Texas, derrotado. Ese lunes por la mañana comenzó como cualquier otra pesadilla. Llegué temprano a mi escritorio, con un dolor de cabeza por otra noche de insomnio, y abrí mi bandeja de entrada para encontrarme con una pila de recordatorios de facturas vencidas. Pagos del hospital, extractos de tarjetas de crédito, el seguimiento del desahucio. Todo se mezclaba en una pesadez sofocante. Me froté las sienes tratando de concentrarme en el informe de la campaña que tenía delante, pero mi mente seguía divagando hacia el fondo del pozo. ¿Cuánto más podía caer? Fue entonces cuando apareció el correo electrónico. Breve, sin asunto, solo reúnete conmigo en mi oficina a las 9 en punto. Luna es Luna Sterling, mi jefa directa, la reina de hielo de la empresa. Tiene 42 años. Es el tipo de mujer que domina una sala sin levantar la voz. Trajes elegantes, corte de pelo bob impecable y ojos que podrían atravesar el acero. Todo el mundo habla de ella en voz baja. Despiadada en las reuniones de la junta directiva, nunca socializa en las horas felices y se rumorea que se abrió camino hasta la vicepresidencia, superando a su propia familia. Los Sterling son los propietarios de la empresa. Su hermano Derek siempre está acechando en las sombras, esperando a que ella cometa un desliz. Solo he interactuado con ella en reuniones de equipo, donde analiza las ideas con precisión quirúrgica. Sin charlas triviales, sin calidez. ¿Por qué demonios querría verme? A las 9 en punto, llamé a su puerta en la planta 36.
La oficina era una fortaleza con paredes de cristal, con vistas a las montañas rocosas, con líneas elegantes y una decoración minimalista. Al principio no levantó la vista de su ordenador, solo señaló la silla frente a su enorme escritorio de roble. Siéntese, dijo con voz monótona y eficiente, como si estuviera tachando una lista de tareas pendientes. Me senté, con las palmas de las manos sudorosas a pesar del frío del aire acondicionado. Finalmente deslizó una gruesa carpeta por el escritorio. «Ábrala». La abrí y se me revolvió el estómago. Era yo. Todos los detalles de mi patética vida al descubierto. Copias de las facturas médicas del tratamiento de mi padre. Extractos bancarios que mostraban mis cuentas en descubierto. La notificación de desahucio escaneada en alta resolución. Incluso mi informe crediticio con sus evidentes señales de alarma. ¿Cómo lo has sabido? Hice que mi asistente investigara sus antecedentes. Luna me interrumpió, recostándose en su silla. Discretamente, por supuesto. Estás en caída libre, Adam, sin ahorros, con una deuda creciente y un desahucio inminente. No durarás ni un mes más. Me sentí expuesto, violado. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con...? Me interrumpió de nuevo. Necesito un marido temporalmente. 12 meses, ni más ni menos. La miré fijamente, esperando el remate, pero su expresión no se alteró. Un matrimonio de conveniencia, continuó. El fideicomiso de mi familia estipula que, para mantener el control de la empresa, debo casarme antes de que termine el año. De lo contrario, pasará a manos de Derek. Lleva años intentando quitarme el puesto. No voy a permitir que eso suceda. ¿Hablas en serio? Totalmente. Si aceptas, liquidaré todas tus deudas, médicos, alquiler, todo, además de una bonificación de $100,000 al final para que puedas empezar de cero. Te mudarás conmigo, harás tu papel en público y eso es todo, sin ataduras más allá del contrato. Si te niegas, esta conversación nunca habrá tenido lugar. Mi mente daba vueltas, era una locura, el argumento de una mala comedia romántica, pero con riesgos reales. Luna no me estaba ofreciendo compasión. Era una transacción, pura y simple. Pensé en la casa de mi madre, a punto de ser embargada. Mi cuenta bancaria vacía. El desahucio inminente. Decir que no significaba acabar en la calle. Decir que sí significaba vender un año de mi vida a una mujer a la que apenas conocía. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, que pronto estaría vacío, caminé de un lado a otro, sopesando la dignidad frente a la supervivencia. El orgullo me gritaba que me marchara. La desesperación me susurraba que esta podría ser mi única oportunidad. Al amanecer, había tomado una decisión. Volví a su oficina, cogí el bolígrafo y firmé. Mientras se secaba la tinta, me pregunté si acababa de salvarme o de sellar mi destino. Esa tarde, justo después de firmar el contrato en la oficina de Luna, todo fue muy rápido. Me entregó una tarjeta llave y una dirección garabateada en una nota adhesiva. Su ático en uno de los elegantes rascacielos del centro de Denver. Empaqueta lo que necesites. Un conductor te recogerá a las 5 m en punto. Nosotros nos encargaremos del resto. Sin despedidas, sin apretones de manos. Solo esa eficiencia clínica que esperaba de ella. Asentí con la cabeza. Salí del edificio en unos días y regresé a mi pronto antiguo apartamento. No tardé mucho en empacar. 2 maletas con ropa, algunos libros, mi ordenador portátil y una foto enmarcada de mis padres en tiempos mejores. El resto eran trastos que podía dejar atrás o vender. A las 5 un todoterreno negro me esperaba en la acera y me subí sin decir nada al conductor. El ático estaba en la última planta, al que solo se podía acceder por un ascensor privado. Cuando se abrieron las puertas, entré en un espacio que resumaba riqueza y aislamiento. Las ventanas del suelo al techo daban al horizonte de la ciudad, pero la luz era intensa, filtrada a través de persianas automáticas. Los muebles eran todos modernos. Sofás de cuero y tonos neutros, arte abstracto en las paredes que parecía caro, pero sin vida. La cocina brillaba con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente ni siquiera sabría manejar.
Sin plantas, sin toques personales, solo perfección estéril. Luna ya estaba allí, de pie junto a la isla, con una tableta en la mano. Tu habitación está al final del pasillo. Segunda puerta a la izquierda. El armario está despejado. Mañana anunciaremos el matrimonio. El comunicado de prensa se publicará a las 8 m. Deslizó una gruesa carpeta por la encimera. Lee esto. Memorízalo. La carpeta era su guía para desempeñar el papel. Era meticulosa, como un manual corporativo. Instrucciones sobre la postura. Mantén la espalda recta, hombros hacia atrás. No te encorves. Cómo sostener una copa de vino. Solo por el tallo. Con el meñique hacia abajo. Temas de conversación para eventos. Limitarse a temas neutros, el tiempo, los viajes, los hitos de la empresa, evitar la política o la familia. Incluso había una sección sobre el contacto físico. La mano en la parte baja de la espalda para las fotos, besos ligeros en la mejilla en público. Nada más íntimo y menos especificado. Tuve que aprender la historia de la familia Sterling. Dinero antiguo procedente del petróleo en los años 80, ahora diversificado en tecnología e inmobiliaria. Nuestra bonita historia de encuentro. Nos conocimos en una gala benéfica en Aspen hace 6 meses. Un romance vertiginoso que nos llevó a fugarnos a Las Vegas para tener privacidad. Todo era inventado, hasta las fotos falsas que su equipo había retocado con Photoshop. ¿Alguna pregunta? Preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Negué con la cabeza, sintiéndome como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Esa primera noche, deshice las maletas en la habitación de invitados. Una cama king size con sábanas impecables, un baño en suite más grande que mi antiguo apartamento. La cena fue sushi para llevar, que ella pidió. Comimos en silencio en la mesa del comedor, ella describiendo correos electrónicos, mientras yo contemplaba las luces de la ciudad. Se retiró a su suite principal a las 10 p.m., dejándome solo en el vasto espacio. El silencio era ensordecedor. Sin suelos que crujieran, sin vecinos discutiendo a través de paredes finas, solo el zumbido del aire acondicionado y mis pensamientos acelerados. ¿Merecía la pena borrar mis deudas a cambio de un año de fingir? Las siguientes semanas se difuminaron en una rutina de falsedad. La agenda de Luna era implacable. Se marchaba al amanecer para asistir a reuniones y regresaba tarde después de cenar con clientes. Yo conservé mi trabajo en la empresa, pero ahora los susurros me seguían por los pasillos. Es el marido de Luna, el redactor publicitario. Nuestra primera salida pública fue una gala de la empresa en el salón de baile de un hotel de lujo. Llevaba un traje a medida que ella había mandado traer. Incómodo, pero me quedaba como un guante. Luna, con un vestido de noche negro y diamantes en el cuello, me cogió del brazo al entrar. Flashes de los fotógrafos, apretones de manos con los ejecutivos. Sonreí a Q, recité nuestra historia preparada cuando me preguntaron, pero por dentro me sentía como un impostor. Una palabra equivocada y toda la farsa podría desmoronarse. Fue en ese evento donde conocí a Derek, su hermano. Era más alto que yo, de unos 40 años, con un apretón de manos como una tenaza y unos ojos que me escaneaban como un código de barras. Así que tú eres el afortunado, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luna se mueve rápido. Espero que puedas seguirle el ritmo. Había un tono en su voz como si hubiera olido algo raro. Más tarde, mientras posábamos para las fotos, Luna me apretó el brazo con fuerza. Una sutil señal de tensión. De vuelta en el ático, se sirvió un whisky con hielo. Derek siempre ha sido sospechoso. Limítate a seguir el guión. Vivir bajo el mismo techo dejó al descubierto las grietas de su armadura. Una noche, la encontré a las 2 de la madrugada desplomada sobre su portátil en el salón, frotándose las sienes. La pantalla mostraba hojas de cálculo, proyecciones de la empresa, sin duda. Parecía agotada, humana por primera vez. Dudé en la puerta, luego cogí un vaso de agua y lo dejé a su lado. ¿Estás bien? Ella levantó la vista, sorprendida, y luego asintió secamente. Pero a medida que pasaban los días, esos momentos se multiplicaban. Nos cruzábamos en la cocina, compartíamos café
y la conversación fluía. Hablé de los veranos en Texas, del chili casero de mi madre, del dolor de perder a mi padre sin poder despedirme. Ella se abrió poco a poco, contándome cómo había crecido bajo el férreo control de su padre, cómo había tenido que demostrar su valía en una junta directiva dominada por hombres, el aislamiento de ser siempre la jefa. No se permitía mostrar vulnerabilidad. Por primera vez vi más allá de la reina de hielo, una mujer que había construido muros para sobrevivir, pero que tal vez, solo tal vez, estaba cansada de ellos. Aún no éramos íntimas, ni mucho menos. Pero en ese frío ático comenzó a formarse un frágil entendimiento. A medida que las semanas se convertían en meses, las líneas entre nuestra vida guionizada y algo real comenzaron a difuminarse de formas que no había previsto. Al principio fue sutil, pequeños momentos que fueron derribando los muros que ambas habíamos construido. Veía a Luna mirándome desde el otro lado de la barra de desayuno, su habitual mirada penetrante suavizándose por un instante. O llegaba a casa antes de lo esperado, se quitaba los tacones y me preguntaba, ¿un día duro? En un tono que no era solo una charla cortés. Yo le respondía con detalles sobre una presentación frustrante a un cliente o una campaña con problemas. Y ella escuchaba de verdad, asintiendo sin interrumpir. Era una sensación extraña, casi íntima, en ese ático enorme y resonante. Empecé a esperar con ilusión esas tardes, aunque acabaran con ella retirándose a su despacho y yo a mi habitación. En público, éramos perfectos. En los eventos de networking y las cenas con clientes, ahora me metía en el papel sin esfuerzo. Brazo alrededor de su cintura, sonrisa ensayada, recitando nuestra historia inventada como si fuera el Evangelio. Nos conocimos en esa gala de Aspen, le decía a la esposa de algún ejecutivo. Ella derramó su bebida sobre mí, el clásico comienzo de una comedia romántica. Luna se reía ligeramente, con la mano en mi hombro, y en esos momentos casi parecía genuino. Pero de vuelta a casa, la farsa se desvanecía. Y lo que quedaba era una tensión silenciosa, como si ambos esperáramos que el otro la reconociera. Todo llegó a su punto álgido durante un fin de semana en la finca de la familia Sterling, una extensa villa en las colinas a las afueras de Denver. Luna lo había planteado como una aparición necesaria, un retiro de la empresa disfrazado de reunión familiar para celebrar una gran fusión. Derek estaría allí, por supuesto, junto con los miembros del consejo y los familiares. Tenemos que ser convincentes, me advirtió mientras hacíamos las maletas. Ha estado haciendo preguntas. El viaje fue tenso. Luna agarraba con fuerza el volante de su elegante Audi, con la mandíbula apretada. Intenté aliviar el ambiente con historias de mi época en Texas, barbacoas con los vecinos, rodeos polvorientos, pero ella solo respondía con murmullos, con la mente en otra parte. La finca era opulenta, céspedes bien cuidados, una mansión de piedra con hiedra trepando por las paredes y suites para invitados que hacían que nuestro ático pareciera modesto. Nos asignaron una habitación compartida, como era de esperar. Cama king size, chimenea, todo lo necesario. Esa primera noche, después de una cena tensa, en la que Derek me interrogó sobre mi pasado con un escepticismo apenas velado, nos retiramos arriba. Luna caminaba de un lado a otro de la habitación, desabrochándose la blusa con tirones frustrados. Nos ha descubierto, murmuró. Le vi hablando con el abogado de la familia. Me senté en el borde de la cama observándola. Nosotros nos encargaremos. Cíñete al plan. Pero entonces se detuvo, se volvió hacia mí y me miró con una vulnerabilidad que nunca le había visto. ¿Y si no podemos? ¿Y si todo esto sale mal? Su voz se quebró ligeramente y en ese momento ya no era la intocable vicepresidenta, sino solo una mujer agotada de luchar sola. Crucé la habitación sin pensar y la abracé. Al principio se puso rígida, pero luego se derritió contra mí, con la cabeza apoyada en mi hombro. Oye, le susurré, estamos juntos en esto. Se apartó lo justo para levantar la vista y el tiempo pareció detenerse. Sus labios rozaron los míos con timidez, a modo de prueba. Y cuando no me aparté,
profundizó el beso. No estaba guionizado, no era para aparentar. Era crudo, eléctrico, una liberación de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Sus manos se enredaron en mi pelo, las mías recorrieron su espalda. Caímos sobre la cama, quitándonos la ropa apresuradamente, y por primera vez la tensión acumulada explotó en algo real, sin palabras, solo respiraciones y caricias que decían lo que no podíamos decir. Después, nos quedamos enredados entre las sábanas, con su cabeza sobre mi pecho. Eso no formaba parte del contrato, murmuró, con un atisbo de sonrisa en su voz. Me reí suavemente. No, pero me pareció lo correcto. A la mañana siguiente, la realidad volvió a golpearnos. Mientras nos vestíamos para las reuniones del día, el teléfono de Luna vibró con un mensaje de su asistente. Eran fotos borrosas de nosotros de la noche anterior, tomadas por una cámara oculta en la habitación. Sin duda, obra de Derrick. Nos ha espiado, siseó ella palideciendo. Esta es su prueba, el contrato, todo. El pánico se apoderó de nosotros. Si esas imágenes se filtraran, el matrimonio quedaría al descubierto como una farsa y Luna perdería la empresa. Pero, en medio del miedo, algo había cambiado entre nosotros. Ella me agarró de la mano. No me arrepiento de anoche. Yo tampoco. Por primera vez, nuestra conexión no tenía que ver con la supervivencia. Tenía que ver con la elección. De vuelta en Denver, el cambio era innegable. Luna empezó a llegar a casa a las 8:00 p.m., cambiando sus trajes de poder por sudaderas. Cocinábamos juntos, cosas sencillas como pasta o sándwiches de queso fundido, y hablábamos de verdad. Ella se sinceró sobre su infancia, un padre autoritario que la enfrentaba a Derek, obligándola a demostrar su valía cada día. Ser mujer en esta familia significaba ser el doble de fuerte, dijo una noche mientras tomábamos vino. No había lugar para la debilidad. Yo compartí mis propias cicatrices, la impotencia de ver cómo mi padre se consumía, la culpa de no poder salvarlo, la soledad de empezar de nuevo en una ciudad a la que no le importaba. Lo entiendo, le dije. Esconderse detrás de muros porque dejar entrar a alguien significa arriesgarlo todo. Esas conversaciones sanaron algo en ambos. Convirtieron nuestro matrimonio falso en un santuario. Pero Derek intensificó sus ataques. Llegaron correos electrónicos anónimos, copias de nuestro contrato, mis antiguos registros de deuda, incluso imágenes de vigilancia de la finca. Estaba preparando un caso para la Junta, amenazando con exponernos en la próxima reunión trimestral. El estrés de Luna se reflejaba en noches de insomnio y comidas saltadas. Una noche, se derrumbó en la cocina, con lágrimas en los ojos, y admitió, «Tengo miedo, Adam, de perderlo todo, de perderte a ti». La abracé y le susurré, «No lo perderás». Ahora somos reales. La amenaza se cernía sobre nosotros, pero también nuestro vínculo, más fuerte, inquebrantable. Por primera vez, no estaba solo interpretando un papel, estaba luchando por nosotros. La reunión trimestral de la junta directiva se cernía como una nube tormentosa sobre nuestras vidas en los días previos. Luna apenas dormía, revisando documentos y ensayando respuestas frente al espejo. Me despertaba y la encontraba paseándose por la sala a horas intempestivas, con su habitual compostura desmoronándose. «Derrick lo tiene todo», decía con voz tensa. «El contrato, tus finanzas, incluso las marcas de tiempo de las cámaras de la finca. Si juega bien sus cartas, estoy acabada». Intenté tranquilizarla, abrazándola como ya se había convertido en algo natural, pero el miedo era real para mí. No se trataba solo de que ella perdiera la empresa. Se trataba de que nosotros nos derrumbáramos bajo el peso de la exposición. Lo que habíamos construido en secreto parecía demasiado frágil para la dura luz del juicio. La reunión estaba fijada para el viernes por la mañana en la sala de conferencias principal de la planta ejecutiva. Mientras subíamos en el ascensor, Luna se arregló la chaqueta y me dio un rápido apretón en la mano. «Pase lo que pase», susurró, «lo afrontaremos juntos». Asentí con la garganta seca. La sala ya estaba llena cuando llegamos. Los miembros del consejo vestían trajes a medida, los representantes de la familia,
incluido Derek, presidían la mesa y algunos ejecutivos clave tomaban notas. El aire vibraba con una tensión que te ponía la piel de gallina. Derek estaba sentado con aire de suficiencia, con una pila de carpetas delante de él, y nos miró fijamente cuando tomamos asiento. Luna delante y yo a su lado, como el esposo comprensivo que se suponía que debía ser. La agenda comenzó de forma inocua. Informes trimestrales, previsiones de ingresos, pero todos sabían que lo realmente interesante estaba por llegar. A mitad de la reunión, Derek carraspeó y se puso de pie. Antes de pasar a las aprobaciones, dijo con voz suave y depredadora: hay un asunto de integridad que debemos abordar en relación con nuestra vicepresidenta, mi querida hermana Luna. Asintió con la cabeza a un asistente que atenuó las luces y encendió un proyector. Aparecieron unas diapositivas, copias escaneadas de nuestro contrato matrimonial, con cláusulas resaltadas sobre la liquidación de deudas y el plazo de 12 meses. Luego, mis registros financieros, facturas del hospital, avisos de desahucio, informes de crédito, marcados con un círculo rojo. Se escucharon exclamaciones en toda la sala. Esto no es un matrimonio, continuó Derrick, caminando de un lado a otro como un fiscal. Es una farsa. Luna lo orquestó todo para satisfacer la cláusula matrimonial del fideicomiso familiar y bloquear mi control legítimo. Ha engañado a la Junta, a la empresa, a todo el mundo y a él. Me señaló a mí, un don nadie desesperado. Ella compró para jugar a las casitas. La sala estalló en murmullos. Los miembros de la Junta se movieron incómodos, susurrando detrás de sus manos. Un señor mayor, aliado de la familia desde hacía mucho tiempo, sacudió la cabeza con decepción. Luna palideció, pero no se inmutó. Sentí miradas clavadas en mí, acusadoras, compasivas. Derek no había terminado. Hizo clic en unas imágenes granuladas de la cámara de la finca con la fecha de la noche de nuestro primer beso real. Incluso su intimidad era un montaje para aparentar. Esto es un fraude, simple y llanamente. Luna debería dimitir inmediatamente. El silencio que siguió fue asfixiante. Todas las miradas se volvieron hacia Luna, esperando que se derrumbara, pero ella se levantó lentamente, con la barbilla alta y las manos firmes sobre la mesa. Sí, dijo, con voz clara y firme. El matrimonio comenzó como un contrato. No lo voy a negar, lo hice para proteger lo que he construido aquí. Las campañas, los equipos, la visión que convirtió a esta empresa de un actor regional en una fuerza nacional. Derek me ha estado socavando durante años, y me niego a dejar que gane por defecto. Hizo una pausa para respirar. Me miró, con los ojos suavizados. Pero lo que Derek no sabe, lo que ninguno de ustedes sabe, es que en algún momento dejó de ser falso. Encontré algo que nunca esperé. Un compañero que vio más allá de mis muros, a quien no le importaba el poder ni el nombre. Adam me enseñó que la fuerza no consiste en ser inquebrantable. Consiste en dejar que alguien te ayude a mantenerte en pie cuando estás a punto de caer. El contrato era un apoyo. Pero esto, dijo mientras me cogía la mano al otro lado de la mesa, esto es real. Los murmullos se hicieron más fuertes, una mezcla de sorpresa e intriga. Derrick sonrió con aire burlón y cruzó los brazos. Una historia conmovedora, hermana, pero las pruebas hablan por sí solas. Estás fuera. Entonces me levanté, con el corazón latiéndome como un tambor. Nunca había hablado en una sala como esta. Trajes que valían más que mi salario anual. Rostros que decidían fortunas. Pero no podía dejarla luchar sola. Esperen, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Luna tiene razón. Firmé ese contrato porque me estaba ahogando. Las deudas del tratamiento contra el cáncer de mi padre. El desahucio acechándome. Pensé que era solo una salida, una transacción, pero vivir con ella, ver a la mujer detrás del título. Ella me cambió. Me hizo querer ser mejor. No por dinero ni por estatus, sino porque ella creyó en mí cuando yo no lo hacía. La amo. No a la vicepresidenta, ni a Sterling Harris, sino a Luna. La que llora ante viejas fotos familiares. La que se mata y trabajar porque se preocupa demasiado. Si eso es fraude,
Entonces está bien, pero es lo más honesto que he hecho nunca. La sala quedó sumida en un silencio atónito. La sonrisa de Derek se desvaneció y su rostro se tornó serio. Antes de que pudiera replicar, una mujer mayor al final de la mesa se puso de pie. Eleanor Sterling, la madre de Luna, una matriarca de cabello plateado que había permanecido en silencio hasta ese momento. Su presencia inspiraba respeto. Era la viuda que había mantenido unida a la familia tras la muerte de su padre. «Basta», dijo con voz firme pero amable. Sabía lo del contrato desde el principio. Luna vino a verme antes de firmarlo. No la detuve porque quería que aprendiera. Que aprendiera que el control no lo es todo. Que abrir el corazón es el verdadero poder. Derek, tus tácticas, colocar cámaras, buscar trapos sucios, eso no es liderazgo. Eso es desesperación. Y Adam se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Has demostrado más de lo que cualquier contrato podría demostrar. Ahora eres de la familia. La junta volvió a estallar, pero esta vez en debate. Se procedió a la votación. La moción de Derrick para destituir a Luna fracasó estrepitosamente. En cambio, él quedó marginado, expulsado de los comités clave por conducta poco ética. Su influencia quedó destruida. Cuando se levantó la sesión, se desató el caos. Apretones de manos, preguntas, flashes de los fotógrafos internos. Luna y yo salimos por una puerta lateral, con su mano en la mía, sintiendo cómo se nos quitaba un peso de encima. En el ascensor ella se apoyó en mí, con lágrimas en los ojos. «Lo conseguimos», susurró. Se acabó el esconderse. Le besé la frente, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez. La farsa había terminado, pero lo que quedaba era inquebrantable. Con la reunión de la junta directiva ya atrás, la fecha de vencimiento del contrato llegó y pasó como una nota al pie de página en una historia que había superado sus páginas. Luna y yo ya no necesitábamos papeleo para definirnos. Nos elegimos mutuamente, no por desesperación o estrategia, sino porque lo que habíamos encontrado merecía la pena conservarlo. El ático, con sus fríos bordes y sus vistas panorámicas, que antes nos hacía sentir tan aislados, ya no nos convenía. Lo vendimos en pocas semanas y compramos una modesta casa en las afueras de Denver. Una acogedora casa de 2 plantas, con un porche que la rodeaba, y un patio trasero lo suficientemente grande como para tener un jardín. No era lujosa, no tenía encimeras de mármol ni persianas automáticas. Solo cálidos suelos de madera, coloridos cojines que Luna había elegido ella misma, y ventanas que dejaban entrar la dorada luz del sol. Por primera vez, parecía un hogar, no un escenario. Luna redujo su carga de trabajo, delegando más en su equipo y alejándose de las interminables batallas en la sala de juntas. Seguía ostentando su título de vicepresidenta, pero dedicaba tiempo a sí misma, a nosotros. Yo volvía a casa de mi nuevo trabajo en una pequeña agencia de publicidad del centro, donde había conseguido un puesto de redactora publicitaria senior gracias a la confianza que había ganado, y la encontraba en la cocina experimentando con recetas. «He quemado la primera tanda», decía riendo, mientras sostenía una bandeja de galletas ligeramente chamuscadas. Las comíamos de todos modos, sentados a la mesa, compartiendo historias de nuestros días. Empezó a dedicarse a la jardinería, plantando tulipanes y hierbas en el patio trasero, con las manos sucias por primera vez en años. ¿Quién diría que la tierra podía ser terapéutica?, reflexionaba, secándose el sudor de la frente. Me uní a ella cavando hoyos y regando plantas, sintiendo una alegría sencilla al construir juntos algo que no tenía que ver con hojas de cálculo ni acuerdos. Nuestra boda no se pareció en nada a los eventos programados que habíamos soportado antes. La celebramos en petit comité, de forma íntima, con una ceremonia en el jardín trasero, en una fresca tarde de otoño, con solo un puñado de amigos cercanos, mi madre, que había venido desde Texas, y la madre de Luna, radiante en primera fila. Sin fotógrafos, sin elaborados votos escritos por asistentes. Luna llevaba un sencillo vestido marfil que ondeaba con la brisa, y yo estaba allí de pie con un traje que yo mismo había elegido,
con el corazón latiéndome con fuerza, no por los nervios, sino por la certeza. Intercambiamos los anillos, unas sencillas alianzas de oro que habíamos elegido juntos. Los ojos de Luna se encontraron con los míos, suaves y sin reservas. Te elijo a ti, dijo con voz firme. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Mamá se secó las lágrimas mientras nos abrazaba después, susurrando lo orgulloso que estaría papá. La madre de Luna me llevó aparte más tarde, con la mano en mi brazo. Le has devuelto la luz, me dijo. Bailamos bajo las luces de colores mientras se ponía el sol, con el aire lleno de risas y el aroma de la hierba recién cortada. No fue perfecto, no fue un cuento de hadas, pero fue nuestro, real y sin filtros. La vida después de eso no fue un felices para siempre, sin problemas. El amor verdadero nunca lo es. Hubo momentos difíciles, días en los que resurgieron viejos hábitos. Luna se sumergía en los correos electrónicos del trabajo durante la cena, con la mente vagando hacia el mundo de alto riesgo que había dejado atrás. Y yo sentía una punzada de inseguridad, preguntándome si era suficiente para mantenerla con los pies en la tierra. Discutíamos por cosas pequeñas, como las tareas domésticas, o por cosas más importantes, como su persistente culpa por el engaño del contrato. Una vez, tras una discusión especialmente acalorada sobre las expectativas familiares, salió corriendo al porche, con lágrimas en los ojos. La seguí y me senté a su lado en silencio hasta que ella apoyó la cabeza en mi hombro. Lo siento, me decía. Todavía estoy aprendiendo a dejarlo atrás. Yo también me disculpaba, admitiendo mis propios miedos de no estar a la altura. A veces hablábamos hasta el amanecer, desentrañando las capas de dolor que habíamos acumulado durante años. Mi dolor por mi padre afloraba en los momentos de tranquilidad, y Luna me abrazaba y compartía sus propias historias de pérdida. La muerte de su padre años atrás, el vacío emocional que dejó en la familia. Esas vulnerabilidades no nos separaron. Nos unieron más, enseñándonos el perdón, la paciencia y el arte de estar presentes incluso cuando era difícil. Las tardes se convirtieron en nuestro ritual. Nos sentábamos en el columpio del porche, con tazas de café en la mano, la suya negra y la mía con leche, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Las montañas rocosas se alzaban como guardianes silenciosos y hablábamos del futuro. Viajes a Texas para visitar a mamá, tal vez empezar un pequeño negocio juntos, sueños de formar una familia algún día, sin prisas, sin presiones, solo posibilidades. Luna prosperaba en este nuevo equilibrio. Le costaba menos reír. Sus sonrisas llegaban a sus ojos. Yo también me sentía más estable. Ya no era el tipo que malvivía, sino alguien que estaba construyendo una vida que merecía la pena. Una noche, mientras veíamos cómo se acercaba una tormenta, Luna se volvió hacia mí y me cogió la mano. Si pudieras volver atrás, me preguntó en voz baja, ¿volverías a firmar ese contrato? Sabiendo el caos que había causado, me detuve y le acaricié los dedos con el pulgar. La lluvia comenzó a golpear el techo, con un ritmo relajante. Si eso significara encontrarte, lo firmaría 1000 veces. El precio valió la pena cada momento. Ella sonrió y se inclinó para darme un beso que sabía a café y a hogar. Al final, nuestra historia no se trataba de contratos ni de juegos de poder. Se trataba de dos personas que se encontraron en lo más bajo, enfrentaron las tormentas juntas y salieron más fuertes. La felicidad no provenía de la perfección, provenía del valor de vivir con autenticidad, de la gracia de curar las heridas del otro y de la simple elección de despertarse cada día y decir, te elijo a ti. Mientras la lluvia caía, limpiando el mundo, supe que habíamos encontrado algo duradero. Se acabó el fingir. Solo nosotros, reales e inquebrantables.